Hola, ¿qué tal, sobrinos? Pues ya sé que los tenía un poco abandonados en todo esto del tema de Call Batch. Perdón si me pongo un poco mormado, ando un poquito enfermo, pero bueno, vamos a hacer esta serie de administración en recursos humanos, que prácticamente es pues ¿cómo lo podemos llamar? La área de certificación que todo mundo pide cuando quiere sacar su examen de Call Batch. Entonces vamos a hacer dos cursos de recursos humanos. El primero, pues prácticamente es cómo aprender recursos humanos en menos de una hora, que va a ser prácticamente un curso súper intenso. Aquí en YouTube voy a subir aproximadamente unos 3 videos de esta serie. Si quieren ver cómo es este curso de manera super express, los invito a adquirir el curso de pago ahí en la página del Burro Medio Puma. Y también en ese mismo curso de pago, pues vamos a subir lo que es el curso largo, ¿no? Por ejemplo, ya si realmente se quieren especializar en el tema, pues prácticamente, pues bueno, soy administrador, entonces ahí lo vamos a llevar a cabo. Entonces, pues vamos a comenzar con esta serie de administración en recursos humanos y vamos a iniciar primero con, que no se cambia. Nah. Vamos a iniciar primeramente con esto que vamos a llamar lo que es la administración general. Cuando nosotros estemos viendo lo que es la administración general, tenemos que guardar el concepto, que en este caso, pues la administración tiene por fin, o prácticamente por motivo, lo que es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la gerencia. Prácticamente esta es la definición de la administración y la da lo que es Henry Fayol, que también se le conoce como el padre de la administración. Ahora, en el otro curso vamos a ver, por ejemplo, las definiciones, no sé, de José Antonio Fernández, Agustín Reyes Ponce o Harold. Pero en este caso, pues prácticamente nada más es ver que a través de la administración, pues vamos nosotros a obtener esto prácticamente que tenemos aquí. Y prácticamente es para, pues por así decirlo, maximizar lo que son las utilidades de la empresa y los recursos. Entonces nosotros a través de la administración, pues vamos a tener que manejar este tipo pues de habilidades. Ahora, después de esto nos tenemos que ir a algo que se le conoce como las características de la administración. En este caso hay más, hay como 7 u 8, pero nada más nosotros aquí vamos a manejar lo que son 4. Vamos a explicar cada una. Cuando nosotros estemos hablando de esto que es la universalidad, pues prácticamente nos va a decir que en toda la parte del planeta o en cualquier, por así decirse, en cualquier lugar donde exista un organismo, tiene que haber lo que es una administración, o en este caso, por ejemplo, lo que es una coordinación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que si nosotros vamos a una estancia infantil, debe de haber una administración, ya sea para recibir los insumos, cómo vas a dar los desayunos. Si nosotros vamos, no sé, por ejemplo, a un hospital, debe de existir la administración, administración de documentos, de personal, de medicamentos. Entonces, prácticamente la universalidad nos dice que en cualquier parte del mundo donde existe un organismo social, siempre debe de existir una administración. Ahora, vamos a tener algo aquí que se llama especificidad, que no sé por qué le puse especificidad. Bueno, recuerden que tengo un poquito de dislexia. Contengamos la especificidad. Nos va a decir que aunque la administración se va a acompañar de otros, pues digamos, otras ciencias, por ejemplo, la administración también puede llevar contabilidad, derecho, economía, pues prácticamente la administración es específica. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos debates de que dicen que, por ejemplo, un contador también puede ser un buen administrador. Puede, pero no. ¿Por qué? Porque cuando hablan de la especificidad, nos quiere decir que prácticamente no importa si eres un ingeniero, si eres un abogado, si eres un contador. El que debe de ser el administrador o realmente quien está capacitado para ser administrador es únicamente el administrador. Entonces la especificidad nos habla de que no importan las demás carreras o aunque tengan conocimientos afines de la materia, el único que puede llevar a cabo esta ocupación pues debe de ser la persona específica. Seguido de esto, vamos a tener algo que se le conoce como unidad temporal. Bueno, en este caso, cuando nosotros estemos dando lo que es la unidad temporal, tiene que ver, pues supongamos, con la administración en cuestión de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que nosotros tenemos una empresa que se dedica a hacer, no sé, series de Navidad. Las series de Navidad se venden desde septiembre, octubre, ajá, pero
esta empresa va a trabajar todo el año, solamente que los diferentes departamentos tienen más carga en este caso. Por ejemplo, en diciembre, pues es el área de ventas, en enero puede ser el área de planeación, no sé, en junio puede ser un área de producción. Entonces, a eso se refiere lo que es la unidad temporal. Depende de lo que son las fases o las etapas de un proceso administrativo, que es lo que vamos a ver adelante. Y seguido de esto vamos a tener algo que se le conoce como la unidad jerárquica, que pues la unidad jerárquica nos dice que prácticamente todo elemento o todo pues así trabajador, persona que participe en un organismo social va a tener una jerarquía. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos vamos a una escuela, pues tenemos director, que es el jefe de todos, tenemos jefes de departamento, ¿no? Área de humanísticas, área de materia básica, área de cualquier carrera. Después de ahí, por ejemplo, vienen los de intendencia, los de mantenimiento. Pero hasta en intendencia hay un jefe, primer jefe, segundo jefe. Entonces, cada quien siempre en un organismo social va a tener lo que es una jerarquía, ¿vale? Vamos a poner algunos puntos extras importantes aquí, que nos va a decir que la administración se da donde quiera que existe un organismo social, eso ya lo vimos, que el éxito de un organismo social depende de su buena administración, eso es definitivamente realidad. La administración técnica y científica es esencial para las grandes empresas por su magnitud y complejidad. Una empresa que ya es muy grande, por ejemplo, Grupo Bimbo, que el jefe no conoce, yo creo que el repartidor de China, pues necesita tener una buena administración. También nos dice que para que las pequeñas y medianas empresas puedan competir es necesario un mejoramiento de su administración. O sea, así que si por ejemplo eres una pyme o quieres poner un negocio, que por cierto voy a abrir otro canal de YouTube donde vamos a enseñar marketing, pero en este caso pues si quieres crecer como empresa necesitas tener un buen administrador. También nos dice que la elevación de la productividad es una preocupación actual que depende de la administración. ¿A qué se refiere con esto? Que una empresa siempre va a buscar crear, como, ¿cómo decirlo? Va a buscar generar una mayor productividad, una mayor producción. ¿A qué se refiere una mayor producción? Por ejemplo, Bimbo, ¿no? Cuando empezó de vender 100 paquetes, eleva su producción a vender 1000. Pero para que pueda crear 1000 paquetes necesita una buena administración. Y nos dice que para dejar de ser un país en desarrollo se requiere mejorar la administración. Aquí obviamente va pues orientado más a lo que es la administración pública. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a manejar aquí en este curso tres tipos de administración. Vamos a tener la administración pública, que en este caso es lograr la máxima eficiencia de un organismo social. Aquí en México nosotros tenemos la administración pública que prácticamente es el gobierno. Cuando te ponen, no sé, luces, topes, pintan las banquetas, patrullas. Eso es una administración pública que se supone, debe de lograr una máxima eficiencia de un organismo social, que en este caso es el país. Tenemos, por ejemplo, la administración de personas, que es prácticamente todo el personal o capital humano. ¿A qué se refiere con la administración de personas? Por ejemplo, cuando eres de recursos humanos, tienes que manejar una buena nómina, un buen personal. ¿A qué me refiero? Que no haya personas que sobren en el departamento, pero tampoco que falten. Y tú puedes manejar a lo que son gerentes, jefes de departamento, cosas así por el estilo. Después vamos a tener administración de cosas, que aquí pues prácticamente es saber manejar lo que es el material y las máquinas. Seguido de esto tenemos que ver algo que se le conoce como el proceso administrativo. Prácticamente la definición de un proceso administrativo la vamos a manejar que es un conjunto de pasos, obviamente, que van a estar estructurados de una manera sistemática para lograr la mayor eficiencia en la empresa. Ajá, o prácticamente para lograr objetivos que se ponga la misma. Aquí encontré este proceso administrativo, es de los más cercanos que hay, y vamos a manejar lo que son 4 etapas o 5, dependiendo cómo se los manejen. Hay profes que enseñan 4, yo enseño 5, que se van a dividir en dos, que son etapas mecánicas y etapas dinámicas. En este caso, planeación es como va a empezar todo un circuito. Es importante que sepamos en el proceso administrativo, más adelante lo vamos a ver más a fondo, que es cíclico. La planeación es siempre qué nos vamos a preguntar, qué vamos a hacer, qué va a ser ahora el nuevo producto que nosotros vamos a lanzar. Supongamos que nos trasladamos a Palmolive, no a Sedal, ¿no? Entonces yo como jefe voy a decir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, quiero lanzar un nuevo shampoo, pero necesito un influencer. Organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí yo puedo decir, pues lo vamos a hacer, no sé, con extracto de aloe vera, le podemos poner
un aroma de duraznito, cremoso en una presentación de 400 mililitros y pues prácticamente con una influencer, ¿no? En la integración, integrar quién y con qué se va a hacer. Aquí ya iniciamos con la etapa dinámica. La mecánica únicamente es teórica. La dinámica es ya cuando nosotros vamos a manejar, pues prácticamente o llevar a cabo el proceso. Entonces, en la integración nos debemos de preguntar quién y con qué se va a hacer. Bueno, puedo decir, voy a utilizar a Yuya, voy a utilizar esta envasadora, no sé, supongamos una envasadora de plásticos, voy a traer una nueva máquina para que pueda sintetizar el shampoo y ya empezamos a integrar las partes que me van a llevar a poder desarrollar mi producto. Y cuando nosotros tenemos lo que es la dirección, pues aquí ya es prácticamente el que va a estar a cargo del proyecto y se va a llevar ya a cabo prácticamente el trabajo. Ya cuando nosotros llevamos a control es prácticamente ver si realmente se cumplió lo que esperaban. Van a hacer de nuevo una retroalimentación. Si se cumple, sigue el proceso. Y si no, se vuelve de nuevo a una etapa de planeación para ver qué nos falló y cómo mejorar el producto. A eso se refiere lo que es el proceso administrativo. Seguido de esto, tenemos que comenzar a ver lo que son los modos de producción, que nos va a decir que es una forma en cómo una sociedad históricamente determinada se organiza para satisfacer sus requerimientos. ¿Ok? Los modos de producción es prácticamente cómo ha avanzado la sociedad o la civilización a través de los años y cómo han ido generando lo que es una administración. No nos vamos a meter en materia histórica de cómo se comportaban, pero nos vamos a meter en una materia de cómo fueron creando, por ejemplo, la propiedad privada, cómo conseguían insumos o cómo distribuían lo que eran los suministros. Y tenemos que comenzar con algo que se le conoce como el modo de producción primitivo. En este caso, nos va a decir que es división de trabajo en grupos, también nos va a decir que es una economía colectiva, nos va a decir que no existía una explotación, pero el medio de producción eran rudimentarios. En este caso, cuando nosotros estemos viendo lo que es el modo de producción primitivo, pues como ya lo vimos, aquí vamos a tener lo que son las tribus. Por ejemplo, vamos a tener los clanes, tribus, hordas. Y pues era cuando se dividía el trabajo, ¿no? Las mujeres se quedaban a cuidar los niños y los hombres se iban a casar. Entonces, eso viene desde la prehistoria. Cuando nos hablan de la economía colectiva, significa que no importara lo que tú hicieras, pues te iba a tocar una parte del mamut. O sea, prácticamente podemos decir que todo era equitativo. Ajá. No existía la explotación porque prácticamente no necesitabas pagarle nada a nadie, ni había jefes. Y los medios de producción eran rudimentarios. ¿A qué se refiere con rudimentarios? De que pues prácticamente usaban una lanza o un pico, ¿no? Por así decirse. Seguido de esto, evolucionamos a lo que es el esclavismo. En el esclavismo nosotros debemos de darnos cuenta que va a surgir el Estado. ¿Ok? Cuando surge el Estado, lo podemos manejar de que ya se empiezan a manejar lo que son comunidades, donde ya hay un jefe, ya hay un líder, ya tienes que pagar, por ejemplo, un tributo, y ya nace lo que es el esclavismo. Esto nos da grandes civilizaciones con la administración empírica. ¿A qué se refiere empírico? Que no tenían una escuela, no había en ese entonces alguien que te dijera, oh, voy a enseñar administración. No, sino que no había escuela de administración y ellos manejaban los recursos, al personal, el dinero, los tributos, como ellos creían, pero era empírico, lo hacían a como ellos pensaban, no en una base o en una línea como nosotros ya lo hacemos. Como tercer punto, nos va a decir que nace la propiedad privada. ¿A qué se refiere con esto de que nace la propiedad privada? Pues de que prácticamente ya tú al ser un dueño de modo de producción, pues ya vas a tener tus tierras y ya vas a tener quien te las trabaje. Entonces vas a empezar a ganar dinero y nadie más puede entrar a tus tierras porque prácticamente ya es tuyo. Se descubre la rueda, inician guerras y obtienen lo que son los prisioneros. O sea, podemos manejarlo, no sé, cuando, por ejemplo, aquí bueno, no puede ser aquí como tal en Tenochtitlan, pero por poner un ejemplo, cuando se peleaban los Tenochtitlanes o sí, los de Tenoch contra los Tlaxcaltecas, pues quien perdiera, pues daban los prisioneros que se volvían esclavos también o sacrificios.
Y tenemos la esclavitud, ya sabemos que prácticamente es todo lo que son los negros y prácticamente estos fueron los que sostuvieron al esclavismo. Si tú eras un dueño de modo de producción y tenías dinero y tierras, pues pagabas o comprabas negros para que te los trabajaras y tu riqueza subía. Es importante que sepamos que al esclavismo se le conoce como la etapa de mayor deshumanización del hombre. ¿Ok? Entonces, seguido de esto, tenemos que ir al feudalismo. El feudalismo va a surgir en la Edad Media, ¿ok? El señor feudal, como ya lo conocemos. Debemos entender que la composición de prácticamente ese estado lo va a manejar el rey, clero y la nobleza y obviamente los otros allegados que son el ejército, los villanos y los siervos. La explotación de la tierra por los villanos. Los villanos no son los de Marvel, no. Los villanos eran las personas que tenían tierras y explotaban a través de sus esclavos. La iglesia guardián de toda estructura política, más bien la iglesia era guardián de toda la estructura política, social y económica. ¿A qué me refiero con esto? Que la iglesia decía, si no das una tercera parte de tus ganancias, te vas a ir al infierno. O por ejemplo le decía al ejército, si no matas a ese hereje, estás atentando en contra de Dios. Entonces prácticamente la iglesia era quien movía todo por el poder de Dios. Se inicia el desarrollo de la empresa y la economía familiar. O sea, prácticamente si tú ya eras un señor feudal y tenías un, vamos a llamarlo un huerto, un lugar donde podrías sembrar, no sé, aguacates o jitomates, pues tú ya tenías un modo de producción. Entonces tú ibas a ser el único que vendía aguacates. Inconscientemente ya habías fundado una empresa. Y tú, obviamente, por ende, tu familia pues ganaba más dinero. Después tenemos lo que es la división técnica del trabajo. ¿A qué se refiere con, en este caso, lo que es la división técnica del trabajo? De que pues ya hay personas que ya están dedicadas o ya están enfocadas a sus roles, ¿no? O sea, por ejemplo, el negro más mamey, pues tú cargas la carreta, el más flaco, pues tú siembras, el niño, pues tú riegas. Entonces ya empieza lo que es una división técnica. Y vamos con mi favorito, el capitalismo, que se caracteriza por el individualismo de los capitales personales. ¿Esto a qué se refiere? De que, pues prácticamente si tú tienes una empresa eres autónoma, no importa si los demás son pobres, si tú generas tu riqueza es tuya completamente. Entonces los capitales es prácticamente toda tu riqueza y personales significa que lo puede ostentar nada más una persona, como Slim. Después nos dice que el Estado se encuentra a cargo de los capitalistas. ¿A qué se refiere con esto? De que en México, por ejemplo, somos un país capitalista, el gobierno es una empresa, sí, pero esta empresa no se mete con los demás. O sea, prácticamente México se sostiene de las empresas, porque estas generan impuestos. Pero si no hubiera empresas, pues el país prácticamente no existiría. Después nos dicen que surgen los sindicatos de obreros y patrones. Pues ¿a qué se refieren los sindicatos? Pues son los que se empiezan a, pues en este caso a resguardar contra la sobreexplotación de los patrones. Entonces eso se le conoce como un sindicato. Nace la lucha de clases. ¿A qué se refiere la lucha de clases? Que es algo, por ejemplo, lo que hace su amado presidente ahorita. Fifís contra Chairos, ¿no? La lucha de clases es de que las personas a veces se enojaban porque tú eres rico y yo no. Porque tú sí tienes un modo de producción y yo no. Porque tú sí vives bien y yo no. Entonces la lucha de clases es de que los pobres odian a los ricos y los ricos odian a los pobres. Y también en el hecho de que uno busca una mejor vida y a veces el quien tiene la mejor vida no deja que tú la tengas. La economía también nos dice que es industria y agricultura. O sea que prácticamente en el capitalismo o a los inicios del capitalismo, prácticamente lo que sostiene a los países es la industria y la agricultura. Vámonos con lo que más odio, que en este caso sería lo que es el socialismo, que nos dice que aparece en 1818 con la teoría socialista de Enrique y Salomon Hayne. Obviamente su padre o el que representa todo esto es Carlos Marx y Lehman Beer, que promueven la teoría del socialismo en defensa de la explotación de la clase trabajadora. Y en 1918 se instala lo que es el socialismo en Rusia. ¿Ok? Obviamente esto va a pedir lo que es una justicia social en beneficio de todos sin distinciones, o sea que prácticamente todos deben de ganar lo mismo, todos deben de tener la misma calidad de vida, nadie debe de ser más, nadie debe de ser menos. Y ahora
pues vámonos con preguntas importantes que luego suelen aparecer en el examen, que nos dicen escuelas de administración. Aquí nosotros vamos a tener una escuela de administración, vamos a comenzar a ver pues prácticamente 6, comenzando con lo que es la científica, donde su padre es Frederick Taylor, ¿ok? Es muy importante que sepamos diferenciar entre Taylor y Fayol, o Fayol, como muchos le dicen. Entonces, la científica ya vimos que su padre es Frederick Taylor. Nos dice que prácticamente esta escuela se va a manejar bajo los principios de una racionalización de trabajo, estudios de tiempos y movimientos y salario a destajo. ¿A qué se refiere con esto? Racionalización del trabajo es de que Taylor dice, si tú pones a trabajar a las personas 20 horas y las dejas dormir 4, pues prácticamente no te van a rendir. Entonces es razonable con tus horarios. Pero también nos hablan del salario a destajo. El salario a destajo significa prácticamente de que pues te voy a pagar por pieza, ¿no? O sea, por ejemplo, las maquileras. Haces un pantalón, te pago 1 peso. Si haces 100, te pago 100. Pero ya depende de ti. Seguido de esto tenemos la Escuela del Proceso Administrativo, donde su padre es Fayol, donde maneja los 14 principios administrativos y áreas funcionales de una empresa, que prácticamente vimos un poco de proceso administrativo hace un momento, pero esta escuela de administración la vamos a hablar en el curso largo. Tenemos la escuela humano relacionista, donde su padre o madre puede ser Mary Parker, donde dice que la comunicación es el elemento más importante dentro de la empresa, así como los factores físicos. Obviamente esto lo vamos a ver también en seguridad e higiene. Y pues prácticamente nos dice que para que una empresa funcione, pues las personas deben de sentirse cómodas, pertenecer a un grupo social y en este caso también cuidar su salud física. Tenemos la estructuralista que nos dice que es un enfoque sociológico donde nos muestra que la empresa se integra por grupos sociales. La estructuralista es más pues sí, le podemos poner sociable o sociológica, donde nos dice que el éxito de la empresa depende de los grupos sociales que están en la misma. Y la neumano relacionista nos dice que es administración por objetivos o desarrollo organizacional, o sea, hace que prácticamente los McDonald's, ¿no? Y tenemos la matemática, que es la teoría de sistemas, programación lineal y la probabilidad y estadística. Vamos a ver ahora, en este caso, lo que es etapas del enfoque estratégico proactivo. Y aquí, pues prácticamente esto tiene que verse con un caso, por ejemplo, lo que es la administración proactiva, del análisis de la planeación, el análisis de la situación casual y toma de decisiones. Vamos a ver un poco nada más del enfoque estratégico proactivo, que nos va a decir que la administración proactiva, esta se va a tratar de sostener la calidad y el desempeño administrativo, o sea, hace que no debe de medirse porque sea dinámica, sino por los resultados que producen su principal objetivo. Entonces, prácticamente esto es cambiar un proceso de pensamiento para, pues prácticamente formalizar el uso del sentido y la lógica. Vamos a suponer que nosotros estamos en un bar, ¿ok? Nuestra misión es de que el bar se ponga chido y que no haya problemas. Entonces, el análisis de la planeación lo vamos a manejar como de que qué voy a hacer para que nuestro bar no se meta en pedos. Ajá. Supongamos que prácticamente se empiezan a pelear. Tengo que ir a un análisis casual. Tengo que decir, pues si se empezaron a pelear, pues casual, lo saco nada más. Ajá. Pero en este caso supongamos que ese que se está peleando es uno de tus clientes más importantes. Entonces te tienes que ir al análisis de la situación. Si corro a los dos, mi cliente se va y ya no tengo la misma ganancia. Pero si los dejo, corro el riesgo de que me tomen la medida. Y esto nos va a llevar a lo que conocemos como la toma de decisiones. Si lo saco realmente o no. ¿Ok? A esto se refiere lo que es el enfoque estratégico proactivo. Y bueno, sobrinos, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy en cuestión de administración. Recuerden que este curso es súper fast, el que están viendo aquí por diapositivas en YouTube. Si quieren adquirir este curso completo, pueden adquirir el curso en línea de Exacer de pago, mandando mensaje a la página de Facebook, ahí el burro medio puma, y pueden acceder a este curso completamente, y no solamente a este, sino al más completo en dado caso que se quieran eh,
pues especializar en recursos humanos, o sea que realmente valga la pena el sacar el certificado. Nuestro curso es el más económico y tenemos el 95% de aprobación. Suscríbete, compártelo, dale click a la campanita, manita arriba y nos vemos en el siguiente video, sobrinos.